Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquín y hoy vamos a estar hablando sobre aritmética de punto flotante. En particular, en este video vamos a mostrar un ejemplo de la operación de suma y multiplicación en lo que es la aritmética de punto flotante de forma general, ¿sí? Los algoritmos genéricos que no tienen una implementación dada. Comencemos entonces por lo que sería la operación de la suma. Para poder ejemplificar esto vamos a utilizar el siguiente formato. Va a ser un formato que consideramos de media precisión con una cantidad de 16 bits, donde la matriz va a ser fraccionaria, va a estar normalizada y en signo magnitud, con 11 bits en total, incluido el signo, y además vamos a tener representado el exponente en exceso con 5 bits, ¿sí? Entonces, con este formato de representación lo que queremos hacer es aplicar la suma y la multiplicación de los valores n igual a 10,5 y m 25,625. Bien, lo primero que vamos a tener que hacer para poder operar sobre la suma o la multiplicación, vamos a comenzar por la suma en particular, pero lo primero que debemos hacer es codificar esos dos valores que tenemos ahí representados en decimal. El paso primero que habíamos analizado en videos anteriores es justamente transformar el número n y m en este caso al sistema binario, digamos, que es el que vamos a utilizar para poder operar en este formato de punto flotante. Vamos a ver que justamente aplicando los diferentes sistemas de conversión, el valor 10,5 lo vamos a transformar en el número 10,1, ¿sí? Esto de nuevo en binario, tomando como exponente el valor 0, mientras que el valor 25,625 es el número representado, es 11,001,101, que es justamente la representación en binario de esa magnitud en decimal. Bien, con eso entonces llegamos a ese paso intermedio donde tenemos los dos valores representados en binario, pero lo que tenemos que lograr es que estas mantizas que tenemos acá estén representadas de forma fraccionaria y de manera normalizada, que es el paso que haremos a continuación. Para poder representar las mantizas de esa manera, recordemos que vamos a tener que mover la coma, en este caso 4 lugares a la izquierda y en este caso 5 lugares a la izquierda, o lo que es lo mismo, la mantiza 5 lugares a la derecha y esta mantiza de acá 4 lugares a la derecha, y en cada uno de los casos vamos a tener que aumentar los exponentes, ¿sí? Como estamos decrementando la magnitud de ambas mantizas, lo que vamos a hacer es incrementar el valor de ambos exponentes. Vemos eso ahí, que es el resultado que obtenemos acá. Ahí tenemos las dos mantizas de forma fraccionaria y normalizada, porque estamos trabajando con mantizas en signo magnitud y el dígito más significativo es igual a 1, ¿sí? Entonces tenemos ya las mantizas representadas en el formato que queríamos. Finalmente nos queda de alguna manera codificar el exponente y el signo para arribar a la representación final con la que vamos a operar. En este caso tenemos que expresar el 4 y el 5 en exceso. Recuerden que el exceso lo computábamos como 2, en este caso que es la base, elevado a la cantidad de bits del exponente menos 1, o sea, 2 a la 4 que nos da 16, 16 más 4 nos da 20, y 16 más 5 nos da 21, que van a ser los números que tenemos representados aquí como exponentes, ¿sí? Recuerden, en este formato, para la aritmética de punto flotante, vamos a ver que el signo es el primero de los bits, después viene el exponente codificado en exceso y finalmente la matriz fraccionaria tal cual queríamos operar. Bien, teniendo en cuenta entonces, ahora sí, los números ya representados en el formato que estamos utilizando, vamos a aplicar la suma. ¿Qué dice el algoritmo de suma o resta para cuando trabajamos en esta aritmética de punto flotante? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar el operando con mayor exponente, ¿sí? Si analizamos de nuevo los dos exponentes que tenemos representados en exceso, recuerden que el exceso correspondía a 16, que es lo que vemos acá. Si uno resta el exceso al número que está codificando este número binario, obtiene los dos exponentes correspondientes a los valores de n y m. En este caso vamos a ver que el exponente o el operando de mayor exponente es justamente el operando m, ¿sí? Que es el que vemos ahí. Una vez que detectamos el operando de mayor exponente, lo que nos dice el algoritmo es lo siguiente: debemos desplazar la mantiza del operando con menor exponente, en este caso la mantiza del valor n, tantos lugares a la derecha, como lo indica esta expresión que vemos acá. Entonces el exponente 1 menos el exponente 2, ajustando según corresponde a su exponente. La primera pregunta que nos podría surgir a nosotros es: ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno,
Este proceso lo que está haciendo de alguna manera es alinear los puntos decimales. Fíjense, si yo considero la mantisa de n y de m tal y como están y no realizo ningún procedimiento de alineación de los puntos decimales y aplico la suma sobre esas mantizas, lo que veríamos es que estaríamos sumando este bit que está en rojo con este bit que está en rojo en esas dos posiciones. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que esos dos bits en rojo que estaríamos sumando nos darían lugar a error. ¿Por qué? Porque este bit en rojo que tenemos acá para n y este bit en rojo que tenemos para m están representando un bit que cuando nosotros alineamos los puntos decimales no se corresponden con los dígitos que tenemos que sumar. En este caso estaríamos sumando la unidad de 1000 con la decena de 1000, digamos, del valor de n y de m, lo cual claramente no corresponde. Nosotros tenemos que lograr alinear los puntos decimales de manera tal que este 1 que vemos acá para n se termine sumando con este 1 del valor n. Eso lo vamos a lograr justamente siguiendo el paso que nos dice el algoritmo. En este caso vamos a tener que desplazar la mantisa del menor exponente, la diferencia que existía entre los exponentes en lugares a la derecha. ¿Sí? Recordemos que la diferencia entre los exponentes era de una unidad, acá teníamos representado un 4 y acá un 5, ¿sí? 4 menos 5 o 5 menos 4, no importa porque es en valor absoluto, nos da 1. Entonces tenemos que desplazar un lugar a la derecha la mantisa de menor exponente. Y tenemos que ajustar su exponente, en este caso incrementándolo. Entonces tomamos el valor de n, en particular vamos a correr su mantisa un lugar a la derecha, ¿sí? Fíjense que cuando corremos un lugar a la derecha la mantisa, naturalmente va a haber un bit que vamos a perder, que es este que vemos acá, ¿sí? Hay un bit que se pierde, pero corresponde justamente con el bit de menor precisión del número, y eso es lo que tiene de ventajoso. Y en este caso, por la derecha va a tener que ingresar un bit que en este caso no me codifique ninguna magnitud, ¿sí? En este caso va a tener que ingresar un bit igual a 0, digamos que no me modifica esa mantisa. Así como corrí la mantisa a la derecha en un lugar, tuve que incrementar también en 1 lo que era el exponente de ese valor 1 para que, en definitiva, este número codificado acá siga siendo el valor 10,5 correspondiente a lo que era el operando n. Bien, ahora sí, con este corrimiento que acabamos de hacer sobre la mantisa de menor exponente, lo que vemos es que tanto n como m van a tener los puntos decimales alineados, ¿sí? Y por lo tanto podemos operar la suma de forma directa, ¿sí? Que es el paso que continúa. ¿Sí? Vamos a sumar o restar las mantisas. Fíjense que la suma es bastante simple de aplicar. Tomamos los dos operandos, aplicamos la suma. Y lo que vamos a ver en este caso es que se produjo un overflow virtual. ¿Qué quiere decir que se produzca un overflow virtual? Que las magnitudes que estábamos sumando produjeron un carry de salida. Y ese carry de salida no podemos descartarlo porque claramente si lo estuviésemos descartando estaríamos llegando a un resultado erróneo, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos un overflow virtual? Porque si tenemos en cuenta ese carry que tenemos de salida, esta mantisa no nos queda expresada de forma fraccionaria. Entonces deberíamos buscar la manera de poder revertir esa situación moviendo en este caso la mantisa como corresponde. Por ejemplo, para poder normalizar este resultado parcial que tenemos hasta el momento, deberíamos mover la mantisa a la derecha. Si logramos mover la mantisa a la derecha, el resultado va a ser fraccionario, va a estar representado en el formato y vamos a haber resuelto el overflow virtual. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a resolver este overflow más allá de intentar mover la mantisa? Bueno, en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que si movemos la mantisa a la derecha o la coma a la izquierda, ¿sí? Esto que vemos acá, todo este número a la derecha, una unidad, o esta coma en una unidad a la izquierda, lo que vamos a tener que hacer es ajustar el exponente en una unidad, ¿sí? Porque si no estaríamos alterando el resultado de nuestra operación. Entonces en ese punto vamos a ver que el resultado que habíamos obtenido era el valor 1.0010 y el número que tenemos acá. Si intentamos hacer el corrimiento, lo vamos a lograr, va a ingresar ese bit que se había producido aquí como carry de salida. Vamos a perder un bit, en ese caso que es el bit 0 que tenemos ahí, va a estar perdido, ¿sí? Vamos a perder ese bit de precisión, pero en particular este overflow lo pudimos resolver solamente porque pudimos incrementar el exponente. Fíjense que toda la situación de overflow, ¿sí? Overflow que vamos a detectar, van a estar, o van a depender, mejor dicho, de si podemos o no podemos ajustar
la magnitud o el número del exponente de forma correspondiente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si el exponente hubiese estado representando el máximo valor posible, no hubiésemos podido incrementar su valor en 1 y por lo tanto este overflow virtual se iba a transformar en un overflow real. En este caso en particular, como pudimos realizar el desplazamiento e incrementar el exponente de forma consistente, el overflow virtual se resuelve y el resultado que obtenemos es el resultado final. Fíjense que, de nuevo, el resultado que obtuvimos es este que tenemos acá. El primero de los bits me va a representar el signo, que es el positivo. El segundo de los valores es el exponente. En este caso, fíjense que tenemos 16 más 4 más 2, 22, que es el exponente que está codificado en exceso. Le restamos el exceso y obtenemos el exponente real. Y finalmente tenemos la mantisa que habíamos obtenido, que está representando esta magnitud en decimal. Esto es 2 a la menos 1, 2, 3, 2 a la menos 4, 5, 6, 7, 8 y 2 a la menos 9. Si incorporamos todas esas cantidades, obtenemos este número, el 0,56, bla, bla, bla. Y si observamos, si multiplicamos esa mantisa por la base elevada al exponente que estamos codificando, obtenemos el número 36,125, que justamente es el resultado que esperábamos para la suma de 10,5 más 25,625. ¿Sí? O sea que este paso es súper importante, que lo tengan en cuenta, que uno puede validar el resultado de forma inmediata para saber si arribó al resultado correcto o no. Algo que se me pasó indicar era cómo determinamos el signo. Bueno, el signo va a estar determinado por el operando de mayor exponente. En este caso el operando de mayor exponente era n, era positivo, por lo tanto el signo del resultado iba a ser positivo, que era algo de lo que teníamos que hacer en el medio. ¿Sí? Bien, pasemos ahora a lo que sería la operación de multiplicación. ¿Sí? De nuevo, teniendo los valores n y m codificados, tal como vimos anteriormente, queremos aplicar la multiplicación de n por n. ¿Cómo vamos a operar la multiplicación? ¿Qué es lo que dice el algoritmo de multiplicación? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es sumar los dos exponentes. ¿Sí? La suma de esos dos exponentes será en principio el exponente resultado, siempre y cuando no tengamos que normalizar en el medio. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el exponente de n, que era 4, y el exponente de m, que era 5, los vamos a sumar, que nos da 9, y 9 codificado con el exceso que corresponde nos da el número 11,001, que va a ser entonces en principio el exponente del resultado. ¿Sí? Fíjense que yo acá operé a través de la suma en decimal y después de obtener el exponente resultante lo codifiqué en binario, pero también podríamos haber sumado este número en binario con este número en binario, teniendo en cuenta en particular que como este exponente tiene un exceso y este exponente tiene un exceso, cuando sumamos este valor y este valor vamos a obtener un resultado que tiene dos veces un exceso. Entonces el resultado correcto es la suma de estos dos valores, pero le tenemos que restar el exceso de 16 para obtener el valor correspondiente a él. ¿Sí? Lo pueden chequear para validar justamente esto que yo les digo. Bien, una vez que obtenemos el exponente, que en principio va a ser el del resultado, lo que nos dice el algoritmo es que tenemos que multiplicar las dos mantisas y obviamente en el momento que se aplica la multiplicación ya se obtiene el signo del resultado. Bueno, tal vez la operación de multiplicación es la más compleja o la más difícil de llevar a cabo respecto a lo que es el hecho de trabajar con muchos bits de precisión. ¿Sí? Entonces acá hay que tener especial cuidado cuando trabajamos con ceros y unos para no introducir errores. Entonces fíjense, lo que nosotros podemos ver, ¿sí?, es que este número que estamos aquí teniendo en cuenta para la multiplicación tiene un montón de ceros al comienzo y eso está bueno porque lo que nos va a permitir es que realizar menor cantidad de sumas del valor que estábamos multiplicando. Entonces fíjense, tenemos el primer número que tiene 1, 2, 3, 4, 5 ceros. Claramente lo que nosotros vamos a tener que hacer es dejar 5 lugares en blanco, ¿sí? Vamos a hacer 5 corrimientos y después vamos a ver que viene un 1, entonces ahí es donde se aplica justamente esta magnitud que tenemos acá, 11 doble 0, 11 0 1 doble 0. Fíjense que por conveniencia lo que yo les recomiendo es que ustedes aquí vayan agrupando los bits al menos de 2 en 2 para que la lectura de la cuenta sea un poco más simple, ¿sí? Una vez que multiplicamos por esta unidad de 1, fíjense que vamos a tener que dejar un espacio en blanco, aquí como corresponde. Después viene un 0, o sea que también vamos a tener que dejar un espacio. Y después viene el 1 con el que de nuevo vamos a aplicar el valor de n, que es lo que hacemos acá. ¿Sí? Nosotros en el producto anterior comenzamos en esta posición.
dejamos un lugar, pero después venía este 0, entonces también tuvimos que dejar un lugar. Después viene el 1 y es ahí donde justamente aplicamos el número que corresponde, ¿sí? Entonces, de nuevo dejamos el lugar, pusimos el 0 y después venía el número 1100, 1101, 00, ¿sí? Que era lo que correspondía al número que teníamos ahí. Si seguimos aplicando este concepto de forma iterada, vamos a obtener las diferentes sumas que tenemos ahí. Y finalmente, aplicando la suma dígito a dígito sobre los productos parciales que fuimos obteniendo, vamos a arribar a lo que sería el resultado final. Fíjense que siempre que estemos trabajando con operandos de X cantidad de bits, ¿sí? Cuando multipliquemos dos operandos de X cantidad de bits, vamos a obtener como resultado un valor de 2X cantidad de bits. Pero claramente la mitad de esas 2X, digamos, se van a perder y la otra mitad se va a mantener, ¿sí? Que es lo que vamos a ver acá. ¿Qué es lo que dice nuestro algoritmo para cuando obtenemos este resultado de la multiplicación? En principio tenemos que normalizar el resultado de ser necesario, ¿sí? Fíjense que en nuestro caso, nuestro bit más significativo es igual a 1 y estamos trabajando con mantizas en signo magnitud, por lo tanto nuestro resultado en principio está normalizado, no vamos a tener que ajustar. En el caso de que acá hubiésemos tenido un 0, claramente íbamos a tener que correr la mantiza hacia la izquierda o la coma hacia la derecha e íbamos a tener que ajustar el exponente, ¿sí? Pero en este caso está normalizado, así que no tenemos que hacer nada. Y fíjense que los primeros 10 bits que tenemos ahí van a ser la mantiza resultante. Digo los primeros 10 bits porque estamos trabajando con mantiza de 11 bits, donde uno de esos bits es el signo, o sea que aquí nos vamos a quedar con estos 10 para la magnitud, y donde los 10 restantes que tenemos acá van a ser bits que se pierden necesariamente, ¿sí? Más adelante, cuando miremos en particular o estudiemos en particular la implementación de un formato de punto flotante a través de la norma IEEE 754, vamos a ver que existen esquemas de redondeo que se pueden aplicar sobre estos valores. Nosotros en general, en la materia, vamos a estudiar el esquema de punto flotante genérico sin aplicar redondeos. Entonces en este caso lo que vamos a ver es que esos 10 bits que tenemos en rojo van a estar perdidos. Y en particular, fíjense que es importante remarcar que entre los bits que perdemos tenemos una cierta magnitud. Entonces el resultado al que vamos a arribar necesariamente no va a ser preciso, ¿sí? Va a tener alguna pérdida de precisión a efecto justamente de lo que estamos perdiendo aquí en esos bits que nos quedan fuera de la representación. Bien, una vez que obtuvimos eso, entonces ya tenemos el resultado de nuestra operación, ¿sí? El exponente, que es el resultado de la suma, como no lo tuvimos que ajustar, era 11,001. El signo, que se podía computar a partir de los signos de n y m, como n y m eran positivos, vamos a tener un resultado positivo. Y finalmente la mantiza que obtuvimos luego de aplicar la multiplicación. Si se fijan, tenemos como resultado un número positivo, cuyo exponente es 16 más 8 más 1, que nos da 25, 25 menos 16, que es el exceso, nos da 9, o sea que el exponente real es 9 para nuestro número en punto flotante, y finalmente la mantiza que observamos ahí. Si nosotros analizamos cuál es el valor que representa esta mantiza en decimal, es 2 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 2 a la menos 6, 2 a la menos 7 y 2 a la menos 9. Si sumamos esas cantidades que tenemos ahí, vamos a obtener este número en decimal, y fíjense que si multiplicamos ese número en decimal por 2 a la 9, vamos a obtener como resultado el valor 269. Sin embargo, fíjense que la multiplicación de 10,5 por 25,625 nos da 269, pero teníamos un número fraccionario a considerar, que era el 0,625. La pregunta es, ¿dónde está el error? ¿Dónde fue que nos confundimos? Bueno, no es que nos confundimos, sino que, como decíamos anteriormente, tuvimos pérdida de precisión, ¿sí? Entre los bits que nosotros perdimos estaba el bit que se ubicaba en la posición 13 o 2 a la menos 13, ¿sí? Cuya magnitud es esta que vemos acá. Y si nosotros esa magnitud la multiplicamos por el exponente 2 a la 9, obtenemos justamente el valor 0,625, que es la diferencia que tenemos entre el resultado que obtuvimos nosotros operando en punto flotante y el resultado que hubiésemos obtenido aplicando directamente la cuenta a los valores en decimal. ¿Sí? Insisto de nuevo, este tipo de comprobaciones son muy importantes para estar seguros de que realizamos el proceso de forma correcta. Bien, con eso llegamos al final de este video, que esperamos les haya sido de útil.